El decator también se puede utilizar para desatascar váteres. Para ello hay que acoplar esta campana de caucho, que es la que vamos a poner sobre la superficie del agua del váter. Bien, es igual de sencillo que para desatascar el lavabo. Nosotros cargamos la cámara de presión del decator hasta un máximo de 30 veces. Es mejor cargarlo a 15 o a 20 y repetir 2 veces que no a 30. Porque 30 es el límite. Bien, una vez que está cargada, ponemos la campana sobre la superficie del agua y entonces, al apretar el gatillo, se va a producir una detonación que lo que va a hacer es que esa detonación produce una onda expansiva que lo que hace es empujar el agua que hay en la taza del váter para que se desplace hacia adelante, liberando de la obstrucción que pueda tener. Vamos a ver cómo sería. Una vez que se produjo la detonación, teóricamente pues tendría que haberse desatascado. En caso de que no fuera así, podemos repetir la operación pues 2 o 3 veces lo que sea necesario hasta que se libere. Esto es muy importante, que este aparato es un aparato para uso para desatascar, no se puede utilizar como juguete. Es importantísimo que esto lo utilice una persona responsable, ya que si producimos una detonación contra una persona, contra un animal, le podemos hacer mucho daño, porque el impacto es bastante violento. Entonces, que quede esto bien claro, que la gente que tiene que utilizar este tipo de equipos tiene que ser una persona responsable.